creo que ya estamos todos. Vamos a empezar hoy. Con noticias y novedades. Después haremos el sorteo. Y después haremos unboxing, que hay material. Tenemos aquí cartones, pósters, coleccionistas, juegos de todo tipo, ¿eh? Y hasta Funkos hay, ¿eh? Bueno, vamos a cambiar de pantallita. Vamos a empezar a compartir. Una semana más o menos tranquila, pero bueno, ha habido un poco de todo también. Y hemos empezado con un sonido juego que estábamos esperando muchos, que es el Neva. El Neva, un juego ayudado por el Devolver, ya sabéis, de la gente catalana de aquí Barcelona, de estudio, que todos teníamos ahí pendientes después de su gran éxito de Conrad con Gris, y que al final parece que va a ser un juegazo. Las notas así lo atesoran. No va a ser muy largo, entre 4 y 6 horas comentan. Ya se han abierto preorders de la edición física para Switch y PlayStation 5. En principio parecía que iba a ser exclusiva la edición deluxe, cajita de cartón con extras de Game, pero parece que Amazon también la va a distribuir. Parece que el resto de tiendas no. Es decir, si queréis la edición más cortita con cajita, tenéis opciones de Amazon y Game. Bueno, y aquí Nomad Studio lo ha hecho grande, ¿eh? Pero luego tenemos un juego muy interesante, que es el Urban Myth Dissolution Center. Un juego pixel, es una aventura gráfica mezclada con visual novel, investigación y terror y angustia, todo mezcladito, y tiene muy buena pinta. Que parece que la tenía siguiendo la pista. Este juego va a llegar físico, de momento Japón. Pero el más interesante, que esta edición física en Japón, que será sencilla y colecto para Switch, va a llevar idioma español e inglés en el cartuchito. Es algo interesante para amantes de este tipo de juegos. Por lo menos sale físico, veremos si algún publisher europeo occidental se hace con él, pero de momento solo Japón, ¿eh? Dice Keiko ya la acabó en 4 horas. Madre mía. Bueno, el sí, el AI. Este es un juego en Zoom que ya lo distribuyó hace 2 añitos en Play 4 Retard Games, en PlayStation 4. De 1000 unidades, se agotó enseguida, pero esta semanita lo ha puesto en preorder para Play 5 otras 1000 unidades. Además, creo que hay una oferta. Todo aquel que compre este juego con otro más del rack, esa serie de PlayStation 5 de 1000 unidades que le quede en stock, paga como uno. Es decir, metiendo este Zoom de Play 5, comprando otro más, se va a llevar 2 al mismo precio de uno, a 20 euritos. Ya sabéis, aprovechad si os gusta alguno de estos juegos. Este es de lo mejorcito de Shoot 'em Up que ha distribuido esta gente, Retard Games. Dice que parece un rollo Star Soldier. Sí, está guapo, está guapo. Ya os digo, son 1000 unidades. Primero fueron las de Play 4, se agotaron, y ahora estas de Play 5, ¿eh? Lo tenéis en preorder en Retard Games. Bueno, el Airport, ¿eh? Me parece que me he dejado la libretita. Me la puede traer Eva. Bueno, un juego, ya creo que salió el Airport Canada. Y luego el Airport Hero All Stars. Y en este caso también nos sale el 20 aniversario. Va a salir en Japón para Switch. Y estos juegos de gestión de aeropuertos llevan inglés. Llevan inglés. Y lo que, bueno, ya sabéis, no sé cómo rendirá exactamente en Switch, pero sí, la gente de Sonic Power son los que hacen los juegos de trenecitos en Japón, que están incluyendo inglés en sus cartuchitos. Este juego se ha abierto el preorder para amantes de este tipo, de este género, que lamentablemente no llegan a Occidente en físico. Tenéis otro más del Airport, este caso Haneda,
Este es el 20 aniversario. Llega a Switch con inglés en cartucho. Hola, Naveche. Llegará en diciembre, ¿eh? Diciembre. Hola, Vittorio. Diciembre la fecha. Ya tenéis en Amazon Japón preorden abierto para que le interese, ya sabéis. Airport Hero. De la gente de Sonic Powered. Bueno, esto Eva el otro día vio algo muy guay. Ya sabíamos que estaba en desarrollo. Pero suena el Processional Calvary, ¿no? Que llegó físico a través de Retard Games para Switch y Play 4. El creador resulta que ya tiene acabado el juego. La secuela. El Death of Reprobate. Hola, Thor1979, ¿qué pasa, guapo? Sí, la secuela de ese juegazo, Processional Calvary, esa aventura gráfica tan cachonda, ¿eh? Tan cachonda. Lo tiene acabadito. Llegará en noviembre. Tengo aquí la fecha. A ver, ¿dónde la tengo yo por aquí? Creo que era en noviembre. 7 de noviembre llega. 7 de noviembre. A ver quién no lo trae físico. Es una risa este juego, ¿eh? Es una risa brutal. ¿Te da mucha grima este estilo? A ver, pues está muy guapo, ¿eh? Bueno, el Poet de la Definitive Edition, un boomer shooter, pues también va a llegar físico. Este juego nos lo va a traer Limited Run Games. Para, creo que es PlayStation 4, no, PlayStation 5 y Switch. Ya se ha abierto pre-order en la tienda limitada americana. Este era el clásico. Y ahora vais a ver el cambio a la remasterización del juego. Y aquí lo tenéis. Amantes del género, me incluyo. Estamos de enhorabuena. Están sacando muchos remasters, muchos juegos del estilo. Para amantes, la verdad, estamos de enhorabuena, ¿eh? Hola, Doctor Who. Muy buenas noches. La verdad, mucha sangre. El remaster pinta bien, pinta guapo. Este juego es Pixel. Lo podíamos incluir en los especiales Pixel, ¿eh? Este Faxo Pixel. Muy al Doom. Además viene, creo que son 2 ediciones. Viene una pequeña edición collector y una sencillita. No, Naveche, no ha sido sorteo. El sorteo lo haremos después de las noticias novedades, como siempre. Sobre las 10, 10 y media. Haremos el sorteo de los 4 juegos. Hola, Lichini, hola, Bobetona. Bueno, vamos a hacer aquí una promo a Lichini, que además está de enhorabuena, que tiene una pedazo oferta de una Xbox original en caja casi nueva. Ay, pillina, ¿cómo os la gastáis, eh? ¿Cómo os la gastáis? Y bueno, y aquí acordados que el Rainwall, bueno, semigénero Metroidvania, pixel, muy difícil, de la babosa esta, raruna. Hola, Miles Molina, muy buenas, guapo. Se acaba hoy, bueno, creo que es mañana a la tarde, porque es el día de... creo que va retrasada la hora con Estados Unidos. El pre-order en Limited Run para el que le interese para la edición de Switch. Acordaros que se acaba hoy. Rainwall, un juego que está muy caro en la versión de PlayStation 4 que editó Limited Run hace casi 4 añitos. El que lo quiera, que ya sabe, que aproveche. Yo ya os digo, es un juego difícil, ¿eh? Un juego dificilillo. Rainwall, con todas las expansiones, con todo el material del juego, de la babosa.
Endless danger. Endless death. Endless rain. Rain World. Rain World. Tardó en salir en Switch, salió hace 5 años en digital, por fin. Y, bueno, voy a enseñar aquí las ediciones. Aquí abierta la página. Bueno, esta es la edición del Poet, que sale en Play 5 y Switch. Aquí la tenéis. Aquí tenéis la de Switch, por ejemplo. Preorder. Ya se ha abierto preorder. De momento edición sencilla. Yo pensaba que eran 2 ediciones y no. Lo que tenemos es que también hay edición para PC. Para PC salen juegos. Bueno, pero viene el juego en descarga. Viene el juego aquí para que lo instalemos desde el pen. En principio, ahora suelen acertar las fechas de salir de cuando terminan el juego. Es decir, ya nos dan la fecha estimada. Ya nos dan la fecha entre el 1 y el 28 de febrero. Están acortando mucho los tiempos. Se agradece bastante. Se agradece bastante. Y este es el juego que ya lo podéis comprar si lo queréis en Limited Run. Y luego el que sí que es interesante, porque suelen lamentablemente subir de precio estos juegos, es el Rain World, que tenéis la edición de PlayStation 5 y Switch. La de Play 4 salió hace casi 4 añitos y esto acaba en 18 horitas. Luego también acaba el Snufkin. El Snufkin está Collector y sencilla, pero ya sabéis que el Clear River Games lo va a traer a Europa. Incluso parece que llegará a la Collector. Parece que también llegará a la Collector, o sea que os podéis ahorrar tener que importar este juego de Estados Unidos. Así que eso está muy guay. Dicen a ese, mira la que se queja y tiene como 6 Xbox 360 Collector. Aquí el que no llora no mama, Naveche. Desconfía del que se queja. Que resulta que se queja porque quiere más. Eso es bueno, eso es bueno. Tú ya pillaste el Rain World and Rover. Es un muy buen juego. Además, es un juego que en PlayStation 4. Mira, vamos a mirarlo en Play 4. No sé si tengo por aquí abierto el eBay. Me acuerdo que en Play 4 se especuló bastante con él. Pero mucho, mucho, mucho. Es un juego que también ya tiene el segundo año, creo, de vida de la gente de Limited Run Games. Creo que salió el juego. A ver si lo encuentro por aquí. Sí, mira, mira, os voy a poner aquí para que veáis, para que os asustéis. Para que os asustéis un poquito. Mirad los precios. La versión de PlayStation 4. Sabía que estaba cara, lo que no sabía yo el precio al que está, ¿eh? Está durillo, está durillo el tema, ¿eh? Está durillo, o sea que aprovechad, aprovechad, como decía Gandalf, corred insensatos, que el que lo quiera, que aproveche, porque es un juego de mucha calidad, eso sí, es un juego durillo en el sentido de que es difícil, de mucha calidad, buscadete, sobre todo el de Play 4, supongo que el de Switch, Play 5, al haber un pre-order, el que lo quiera no tendrá problemas. Pero claro, esto se acaba. ¿Qué son esos precios? Naranjita, es lo que hay. Como dicen Robert, lo tuvo Impact, pero como todo, en la vida, la viña del señor es limitado. Cuando entra gente nueva a coleccionar, gente que lo quiere, claro, si se distribuyen 1000, 2000, las unidades que sean, estamos hablando de una oferta mundial. Esto es lo que hay para todo el mundo. Es decir, para un tío en Hong Kong, en Australia o en, no sé, en la viña del Penedès, ¿no? Que ahí también igual quieren juegos del Rain World. Al final, el hecho es de que hay las unidades que hay y no sé si no hay una reedición o en este caso ha salido en Switch o Play 5. Es la opción más buena si lo queréis no tener que pagar la opción de PlayStation 5. Nosotros cuando lo compramos ya nos costó 40 más envío y lo compramos a posteriori, pero ya estaba agotado y había pasado 2 meses y ya empezaba a subir. Estamos hablando de hace 4 años.
Así que bueno, ya sabéis. Aquí os dejo la opción de que el que quiera el juego, ya sabe. Hola Miguel, ¿qué pasa, guapetón? Miguel Rojo. Hola Colby, otro más. Dancing Ewolf. Hola, buenas tardes, Dancing. Dice Naranjita, lo que entiendo, pero este dinero a mí me duele mucho. Bueno, pero al final son opciones. Nadie pone una pistola en la cabeza a nadie para comprar juegos. Está claro que... Pero tened en cuenta una cosa, que esto es mundial. En Canadá, Estados Unidos, UK, el nivel de vida es mucho más alto. Tienen más dinero para gastar. Lo que nosotros supone tener un gasto de 1.000 euros al mes en videojuegos, locura, para ellos es una minucia. Estamos hablando de sueldos, que sueldo medio, nosotros cuando estábamos en Estados Unidos se ganaba $1.500 semanales, sueldo medio, 1.400, 1.200 semanales. Y estamos hablando de hace años, hace muchos años. Sueldo medio es muy alto en comparación, por ejemplo, a España. Y si ya estamos muy por debajo de la media europea, alto standing, pues imaginar con Estados Unidos o Canadá y gente que tenga un poder adquisitivo normal, ya no digo alto allí en Estados Unidos, está muy por encima de nosotros, y si encima es alto, pues apague, vámonos. El coleccionismo allí es otra historia. Os leo, dice Molina, no tengo ese FOMO por un juego que he visto a 10 euros y no lo he comprado, no lo voy a comprar por esa cantidad. ¿Tú lo has visto a 10 euros el Rainwall? Yo nunca lo vi en menos de 40. Molina, si lo hubiera visto a 10 euros, lo hubiera comprado a 10 euros. Pero bueno, en fin, todo puede ser. Aquí un juego que nos ha sorprendido a muchos, porque Fangamer ha hecho un anuncio de un jueguecito a los Resident Evil, vista isométrica, un survival muy cute. Este Crow Country, este survival va a llegar físico para Switch y PlayStation 5 de la mano de Fangamer. Todavía no sabemos si Meridian o algún publisher europeo lo distribuirá como otros juegos de Fangamer aquí en Europa, pero de momento saldrá físico a través de Fangamer. Este Crow Country. Dicen a veces, sueldo medio en Francia 3.400 brutos, sueldo mínimo en España 1.800 euros. Pero claro, en Francia no vives con 1.800 euros mensuales. Claro, al final, a ver, es que... Y de hecho, cuando estuvimos en Estados Unidos, por dar un ejemplo, el alquiler, la vivienda y tal, dependiendo de dónde estabas, era incluso más económico que aquí, con mejores sueldos. Eso es que, bueno, en fin. Bueno, Raging Loop. Raging Loop, un juego que llegó aquí en Play 4 y Switch. Pero bueno, gente como Shinra Mapache, cuando lo vea, supongo que lo querrá. Va a salir en Asia, completamente en inglés, para gente amantes de la Play 5. Esta visual novel de investigación, horror, que salió aquí hace un tiempo por la gente de Big Youth, un juego de Kemco, ya sabéis, ese editor japonés que nos edita muchos juegos RPGs y que reeditan en Asia con inglés para PlayStation 5 este Raging Loop. Dice Dancing Ewok, España es una anomalía, no tiene sentido la relación sueldos versus coste de vida. Ya, te lo compro, Dancing, sí, la verdad es que sí, es bastante anómalo. En fin, se complica cada vez mucho, sobre todo para empresarios y pequeño empresario, pequeña empresa, cada vez se les agrava más y les machaca más y se complica el rollo, ¿eh? Hola, Jarra, ¿me está traducido este juego? Pues no sabría qué decirte, creo que inglés solamente. Bueno, y ahora una noticia poco jodida. El Wingspan, la Special Edition, este juego de cartas de las avecitas, el cual hay muchos DLCs de mucha fauna y aviaria, en este caso la europea, la asiática, etc, etc, de la de Oceanía.
que eran añadidos y DLCs que venían, en principio tenían que venir con la edición de Play 5 y Switch. La única completa que luego la enseñaremos es la de Switch. La de Play 5 ha habido un comunicado por parte del estudio de que no viene los DLCs en Play 5. Se han olvidado de meterlos, tanto en el Blu-ray ni siquiera como DLC de descarga. Es decir, el juego base sí que viene, pero los 3 DLCs de la edición no vienen. Ha habido un comunicado en Twitter que intentarán, en este caso, compensar a la gente que compró el juego. En teoría, no sé cómo lo harán, si pasarán un DLC, no sé cómo lo van a hacer, la verdad. No sé cómo lo van a hacer. Pero ha sido una auténtica jodienda. Además de que sabéis que Merge Games cierra. Y Merge Games ha cerrado, ha quebrado. Maximum Games se ha hecho con el control total de los activos de la empresa. Es decir, que se ha quedado con las licencias, con todo lo que iba a editar Merge Games. Parece que todo va a seguir igual a lo que serían los juegos que van a salir. Van a seguir saliendo por Maximum Games, pero este juego no sé qué pasará al final con los DLCs. A ver qué pasa. Hola, Bariel Breina, muy buenas noches. Así que la única opción de momento, que lo tengáis todo, sin que tengáis que esperar a que os pasen DLCs o no, es la opción de Switch. No sé cómo rendirá, pero la opción de Switch es la que en principio viene todo completito. Bueno, y la sorpresa ha sido esto. Yo me he quedado de piedra, pero de bien, el Clair Obscur Expedition 33. Expedición 33... que se viene un juegarral, un juegazo, un RPG que pinta espectacular, muy chulo, y resulta que es un estudio pequeñito, bueno, semi pequeñito, el estudio de Soundfall, compuesto por exmiembros de Ubisoft. Así que se pueden hacer cosas bien, se pueden hacer cosas bien. Gracias, Odorono, guapetón. Gracias por ese lure, guapo. No sé si habéis visto el tráiler de esta semana, que se ha anunciado el juego, pero aquí os he puesto primero el tráiler y luego un poquito de gameplay. Pero me ha dejado muy sorprendido lo que debería ser un RPG actual o JRPG similar a un JRPG, pero creo que es un estudio europeo occidental. No sé si gente de Ubisoft, perteneciente a Ubisoft Canadá o también Europa. Estudio Soundfall, pero pinta genial. Mirad aquí, juego por turnos, con ataques. La verdad es que pinta genial el juego, PlayStation 5 y Xbox, saldrán Xbox y PlayStation 5 en físico, y la verdad es que pinta muy bien. Dice que buena pinta tiene Keiko. Sí. ¿No lo habías visto, Robert? La verdad es que está genial. Mucha gente se ha sorprendido, No tenía idea de que se estaba trabajando en este título, y cuando lo han mostrado, la verdad es que... Cuidado. Se viene buen... Por lo menos pinta genial. Parece que Maximum va a ser el distribuidor en Estados Unidos, y creo que Namco Bandai será el publisher que se encargará de la distribución europea. A ver qué tal. Dice el Tejón, ¿qué opinas de Minabo? Está en oferta en Game. Que tenéis que comprarlo. Creo que es un juego a tener en cuenta, exclusivo de Game, exclusivo de... Sobre todo es una exclusiva española. No sé si lo sabéis, solo se ha editado en España. Para Switch y Play 5, ¿no? Play 5 o Play 4. Así que sé que hay muchos coleccionistas internacionales que han acudido a amigos coleccionistas españoles de intermediarios para enviárselos para allá, porque tampoco Game envía afuera. Ahí lo dejo. Creo que es un juego interesante. Eva lo jugó aquí en directo, le gustó, y es un juego que es exclusivo español. Así que ya sabéis. PlayStation 4, ¿no? Sabía que tenía que ser una de las Play 4 y Switch. Exactamente, Play 4 y Switch. Y aquí os dejo el gameplay del juego que han puesto de la demo. La verdad es que pinta muy guapo.
Gráficamente se ve genial. Muy potente. Ya os digo, es un pequeño estudio, el Strongfall, pero de pequeño no tiene nada. Y son ex miembros de Ubisoft. Es miembros de Ubisoft. Es decir, que hay muchísimo talento había en Ubisoft, muchísimo talento. ¿Qué os parece? La verdad es que se viene buen juego. Y esto sale en PC, que creo que también sale en PC. Lo probaremos seguramente. Pero saldrá físico en Play 5 y Xbox. Lo teníamos aquí, el combate contra un boss. Dan ganas de jugarlo, ¿eh? Está muy bien, Naranjita, sí, está muy bien. Está muy bien, además tiene buena pinta. El hecho de que sea por turnos me gusta. Que no se pierda el tema de los turnos. Me gusta también los Action RPG, pero que tenga turnos también me encanta, ¿no? Ese punto estratégico del tema de jugar por turnos. Sí, pinta muy bien ya Raiden, sí, muy chulo. La verdad es que es muy guapo. Muy chulo. Luego esta semanita hemos tenido un showcase. Se ha hablado poco de él. No sé si es porque era Microsoft. Se ha hablado poco, pero a pesar de que lo que se ha mostrado no es nada exclusivo, va a salir para todos sitios y para todas las plataformas. Se han mostrado juegos que no se sabía nada o mejoraban lo que se conocía. Ahora hablamos de ellos. Dice a ti que a Naranjita le gusta más sin turnos, pero este es aceptable. ¿Has jugado a los Like a Dragon, el 7 y el 8? Naranjita. Es por turnos y está muy chulo, ¿eh? Cambian el sistema de gameplay del beat'em up clásico a por turnos, el Like a Dragon, el 7. Y me encantó. Lo disfruté un montón. Dice Bariel que este es uno de mis más esperados. Y empieza a serlo para mí también, Bariel. Pruébalo, Naranjita, te va a gustar mucho. O te gustará un montón. Bueno, vamos a lo que se mostró en el showcase. Y esto va a llegar para todo. No solamente para Xbox. Perdonadme si alguno me lo dejo que salga en el Game Pass o no. Sé que algunos saldrán en el Game Pass. Para PlayStation 4 también va a salir. Para PlayStation 5 y Switch. Mouse PI for Hire. Estética Disney de los años 30. La verdad es que está espectacular. ¿Cómo lo veis? Está muy chulo, ¿eh? Esto me lo han vendido ya. El título es Mouse PI for Hire. Ganas tenemos por aquí, dice Odorono. Sí, yo esto es si anuncian ya una edición física, que seguramente. Dice que Robert que le tiene muchas ganas. Sí, yo también. La verdad es que estéticamente está espectacular a este, ¿eh? Muy chulo. Va a salir para todas, incluido Play 4. O sea que Play 4 también. Supongo que digital ya Play 4, pero también Switch, Play 5 y Xbox. Cronos. El Cronos. Bueno, Bloober Team no confiaban en él. Yo también era un poquito escéptico, pero parece que el Silent Hill 2 no ha salido malote, ¿verdad? Ha salido potentorro, ¿no? Lo que lo estáis jugando, lo estáis disfrutando mucho, les está sorprendiendo mucho el Silent Hill 2. Pero parece que no paran esta gente de Bloober y dice, bueno, vamos a poner los dientes largos a la peña y vamos a sacar una cinemática de nuestro propio juego, de nuestro próximo juego. Y se les ocurre hacer esta cinemática que me ha dejado todo loco. O sea, no vemos gameplay, pero si el juego es así de raro, de loco, ya me lo han vendido. El Cronos de New Dawn. Dice Miguel, vaya sorpresa. Y tanto. Este juego, a ver, yo no sé cómo tomármelo, pero me lo tomaré muy bien cuando salga.
Odrono, sí, han comprado a Ligini Odrono una Xbox clásica. Pero resulta que ya sé dónde vieron la Xbox. Vi como los buenos de Canadian en YouTube y en Twitch enseñaban la merca y sacaban esa Xbox de una cajita. Sacaban la Xbox que les llegaba 20 y pico, 30 y pico consolas les ha llegado a la gente de Canadian, ¿eh? Qué cantidad de material que les entra. Madre mía. Y muchos en muy buenas condiciones. Es increíble que todavía haya tanto material por ahí tan retro, conservado por ahí, y que todavía les llegue a tiendas. Increíble. A ver, gráficamente se ve espectacular, la cinemática. No sabemos fecha, no tenemos gameplay, pero ya de entrada han dicho, mira, estamos trabajando en esto y tenernos en cuenta. Y tanto que tenemos en cuenta. Bueno, ya de hecho, la peña está deseando que veamos un nuevo Silent Hill con ellos. Yo creo que Konami sacarán un nuevo con el equipo, ¿eh? Uf, qué guay se ve. Dice Robe que estuvo hace poco en la tienda y lo que tiene, sí, demasiado material, no sabes qué comprar. Si hay tanto, dices, bueno, me voy. A nosotros, cuidado, que lo que digo no es tontería, ¿eh? Estuvimos hace 2 años en Valencia, allí con los compañeros, con Aniquese, con más gente, y estuvimos en la tienda y había tanto material que no compramos nada. Había tanta cosa que dijimos, no compramos nada, nos vamos. No es coña, o sea, estuvimos allí dando vueltas, empezamos a hablar y tal, digo, es que aquí agobia tanto material, digo, mejor nos vamos. En fin, bueno, Alan Wake 2 se ha anunciado en ese showcase, se anunció otro nuevo DLC, el The Lake House, pinta también muy guapo. Bueno, no sé, este es el segundo DLC de Alan Wake. A este paso, no sé cuántos van a sacar. Va a ser tener un posavasos el juego base. Parálisis por análisis, versión coleccionista, dice Dancing. Pues sí. Dice Euro Madrid, buenas noches a todos. Os pillo ya con carrerilla, pero bien. Sí, bueno, llevamos un ratito, pero bueno. Ya sabéis que el diferido lo subimos a YouTube. También lo dejaremos aquí en Twitch subido para que quiera revisarlo, ojearlo cuando queráis. Bueno, la verdad es que el DLC pinta guapo, el DLC de Alan Wake, este segundo. Tú te la acabas de comprar, naranjita, pues ya tienes 2 DLCs que sumar, 2 DLCs nuevos. El anterior a este y este. Este DLC sale, os lo digo, lo tenía por aquí. El DLC sale el 22 de octubre. 22 de octubre tenéis ya la expansión, esta segunda expansión. Dice Iván, sí, mañana con un café se disfruta. Qué bien, guapo, gracias. Bueno, nuevo Soul-like. Este sí que creo que os llegará a los que tengáis Xbox, directamente a Game Pass, pero también va a llegar a Play 5 y PC. Un nuevo Souls de un equipo asiático. La verdad que los asiáticos, China, Corea, bueno, y Japón, de siempre, están poniéndose las pilas desde el Wukong y ahora llegará este Wuchang. La verdad es que también pinta muy guapo. Un nuevo Souls con temática fantasía asiática. Y este me parece que llegará de momento. La gente de Xbox tendrá la suerte de que les llegue el Game Pass. Supongo que Play 5 llegará posiblemente en físico. Y luego PC. Y de este no sabíamos nada. Yo por lo menos no tenía mucha idea de que estaban trabajando en este Wuchang. La verdad es que tiene muy buena pinta.
Pues a este paso, los que van a sacar de la crisis los AAA va a ser Asia, ¿eh? Están sacando titulazos de un corte muy, muy alto. Dice Naranjita que yo no quiero jugar a más de Ninja Samurai gente con espada. Es que, a ver, Naranjita, a ver, te explico. Te has metido en un berenjenal jugando al Sekiro. Sekiro es el juego difícil por excelencia, no porque sea un Souls, sino porque es un Souls que lo primordial, la base jugable del juego es el parry, el contraataque. Sin saber hacer el parry bien, estás muerto. En cambio, en cualquier Dark Souls, Demon, el propio Elden Ring, puedes hacer parry, pero lo más importante es el esquivar, que puedes cubrir. Ahí puede ser un caballero, puede ser un mago, atacar desde lejos, sin necesidad de confrontar directamente. Pero en Sekiro no. Sekiro hay que ir a la brecha y parry. Y a mí también me costó mucho. Yo soy más de samurai o magia en Souls. Es decir, esquivo, ataco, me camuflo, ataco y tal. Y a mí se me hizo cuesta arriba el Sekiro. Sí, tengo que reconocer que sí. Bueno, juego que llega de momento en consolas exclusiva a Xbox y PC. Un juego de Hiro Mashima, ya sabéis, el creador de sagas por excelencia, en este caso Eden Zero, que además tenemos que no parece que no llega a Game Pass, no sé si llegará a Game Pass al final, del creador de Fairy Tail, y es un juego de Konami. Konami es el que ha producido este ARPG, juego de acción RPG basado en el anime, y es extraño porque han elegido Xbox como plataforma principal y llegar a PC. Aquí se nota que el esfuerzo que hizo Microsoft hace unos meses que fue a Japón, y esto supongo que será el esfuerzo que lleguen algunos juegos de este estilo a su consola. Veremos si luego llegarán a otras más. Xbox y PC. Eden Zero. Y otro más, un juego de aventura, The Legend of Babu. Este Paiva supongo que le gustará mucho. Este llega a Xbox y PC. La verdad es que es precioso. Me ha gustado mucho lo que he visto de este Babu. Creo que este también llegaba a Game Pass. Creo que sí. Llegaba a Game Pass. Parece que de momento PlayStation 5 no llegará. De momento solo Xbox y PC. Hola, Melojoe. Sí, Macarra, luego saldrán en todas, sí. De hecho, casi todo va a salir en todas. Pero al revés también, le pasará a Play igual. Lo exclusivo de Play se quedará en Play y bueno, en PC. Cada vez será así. Y poco más y cada vez menos. Y al final todo lo vamos a disfrutar. Los que tengamos PC, al final va a ser la mejor opción. No tonto. Bueno, el Phasmophobia. Phasmophobia, ese juego de terror que lleva tanto tiempo triunfando en PC, va a llegar a consolas. Esto ha sido una sorpresa total. Va a llegar a Xbox, pero también llega a Play 5, y en Play 5 a que no sabéis dónde, en VR2. Eso es locura. Jugar este juego en VR2 tiene que ser locurón. Locurón, locurón. Naranjita, este es para ti, ¿eh? Creo que será VR2, pero también creo que se podrá jugar en single player. Bueno, single player, es decir, en modo historia. Sin necesidad de las camaritas. Esto... Locurón, locurón, ¿eh? Pero tiene muy buena pinta. Fantasmafobia. Si lo juega Naranjita, dice Macarra, nos quedamos sin vajilla. Mira, ¿ves, Naranjita? Mira, aquí nos lo deja claro. Aquí. A ver, no. Aquí. Aquí. PlayStation 5 y VR2. Es decir, tendremos las dos posibilidades, ¿eh?
sea, no te preocupes, creo que también para Play 5 saldrá totalmente jugable como Xbox Series, pero también habrá la opción de jugarlo en VR2. Así que, nada, ya lo podrás disfrutar. Ya que tenemos a Cell, que no le he hecho promo al pobre. Aquí tenéis el canalito de Cell. Bueno, y este juego, no sé, interesante es. Este es el Will World. Este creo que llega para todas. Este llega para Play 5 y Xbox y PC. Y es un juego, pues, bueno, está chulo. El original es una especie de como rally, en el sentido de 24 horas, ¿no? De carreras contra people, pero de bicis. De bicis. Haces aquí, paras a comerte una pizza, entrenas un pelín. La verdad es que el juego original lo es. Carreras de bicis ya Raiden, sí, pero muy diferente, no es el típico carrera de bicis. Hola Kira, guapo. El Will Wolf. Se anunció en el showcase. Saldrá Game Pass, este sí sale Game Pass, además de Play 5. Es para que lo podáis probar el que lo tenga. Y bueno, de la gente de Remedy, pues nos sacan un cooperativo. Se arriesgan a un cooperativo a estas alturas. No sé si es un riesgo enorme, pero parece que será un cooperativo. Ya sabéis, Remedy, Alan Wake, este FBC Firebreak. No sé si les irá bien. Llegará a Xbox, llegará a PC, llegará a Play 5. A ver, pinta guapo, la verdad. El juego está chulo. Nanajita, el juego de las bicis, sí. Sí, le gustará a Eva seguro, ¿eh? A ver, como cooperativo puede estar guapo. Yo ya no estoy para jugar cooperativo, por falta de tiempo de quedar con gente. Puede estar guapo, no, pero no sé si ahora mismo tiene esto cabida en el mercado, tal como está la situación, ¿eh? Igual Remedy aquí se está pegando un tiro al pie. Welcome to Firebreak. Y el Mistfall Hunter. Esto estaba chulo también. La verdad, muy chulo. Esto llegaba también a Xbox y PC. PlayStation 5 no sale aquí tampoco de primeras. Supongo que llegará más tarde. Dicen a veces, no sé, puede ser exitazo como concordazo. Puede ser... A ver, Remedy es síntoma de calidad. Pero el caso es que hay mucho mercado ahora mismo saturado de este tipo de juegos. Hola, Sede, guapa. Sí, somos ya unos cuantos, sí. Bueno, ahora que sepáis que ahora cuando acaben las noticias, quedan 4 o 5 noticias, haremos el sorteo de los 4 jueguines, que tenemos aquí para sortear. 4 jueguecitos, uno para subs y suscriptores, para seguidores, perdón, y los otros 3 para subs. Y este pinta guapo, pero no sé si habrá modo campaña. Creo que este era jugador contra jugador y jugador contra la IA. A ver qué os parece. Hola, Maite. Pero a ver, me ha gustado lo que he visto. Eso sí, me ha gustado bastante. Dice Macarra que al Conco no tiene oportunidad. El Conco el Conco a nivel de calidad está muy bien, Macarra. Si el juego está guapo, en el sentido de que es un juego que promete o da lo que ofrece. Lo que pasa que, claro, el problema es que sale a precio completo. Es decir, no es free. Tienes que pagar por él. Incluso había que pagar hasta por ciertos personajes y por el juego. En un mercado el cual
tienes juegazos muy consolidados que son free to play. Pues nada, te metes a pegarte un batacazo de lleno. La verdad es que este se ve genial, ¿eh? ¿Lo verán en modo free to play? Puede ser, Macarra, puede ser. Aunque bueno, no sé, podía haber lo que haber hecho Sony es no haber cancelado la salida, haberlo hecho free to play antes de, porque yo creo que ya olían el batacazo, no sé. Mistfall Hunter lo tenemos en 2025, será de momento exclusivo Xbox y PC. Y bueno, ya de lo último interesante de ese showcase de Xbox es este Eternal Strands. Este sí que saldrá para el Game Pass. También saldrá en PlayStation 5 y PC. Es decir, que PlayStation 5 saldrá. Este sí que no hay de momento exclusiva de salida. Aunque sí que la gente que tenga Game Pass lo podrá disfrutar directamente al Game Pass. Dice, la industria con los free to play ha creado un monstruo que se los acabará comiendo. Sí. Te doy la razón porque esos free to play dan de comer solamente a 4 o 5. El resto... Y ahí yo sumo también el tema del Game Pass. Y genera un precedente y sobre todo el hecho o la sensación de que los juegos no valen dinero, producirlos ni hacerlos. La falsa sensación de que eso es gratis y de que eso no tiene valor ninguno. Y eso genera al consumidor una sensación de que no tiene que pagar por un producto. Y cuando tú le acostumbras a eso, si quieres cambiar de sistema, volver a que lo paguen, no habrá tu tía. Así que ellos mismos se han metido en esa situación. A ver cómo salen, si pueden. Dice Acel, como acostumbrarse a la gente, sí, claro, lo que hay. Y Macarra dice, gastar semejante dinero, que no solo fue en el juego, sino en mini películas, comprar estudio, un hostiazo enorme, sí. No sé, a ver, ¿por qué Sony? Si no... Bueno, esto, sabéis que está el Game Fest de Steam, el Steam Fest, perdón. Se está mostrando juegos y esto me ha sorprendido un montón. Este es el Spirit and Strike. Es un beat'em up, juego de lucha loquísimo. ¿Qué os parece? Esto lo queremos ya, ¿eh? Se ha presentado este juego en este Steam Fest. Tiene fases de beat'em up y fases de 1 contra 1. Muy guapo. Si os interesa el juego, es Spirit por Strike. Yo lo desconocía, aquí os dejo Spirit Strike. Y bueno, creíamos que no estaba parado, pues no. Tenemos nuevo tráiler del Tetris Forever. Tenemos un poquito más de los juegos que van a aparecer. Y aquí los tenéis, los Tetris. Todo este recopilatorio que va a salir de conjunción de Tetris. Parece que está en ello, están trabajando en ello. Sí, ya Pro, tienen un rollo a Kenshiro, ¿eh? El juego, ¿verdad? La anterior. Que llegará a Switch y plataformas. Aquí tenemos nuevo tráiler del gameplay que se acaba de colgar esta semanita. La verdad es que es un locurón, ¿eh? Como podéis ver, llegará de la mano de Atari para Switch, Xbox Series, PlayStation 5, PlayStation 4, Steam, para todo el mundo. Genial, ¿eh? Ojalá físico, ojalá físico.
Y bueno, el último vídeo del gameplay de un juego que saldrá de aquí una semanita, de Ash vs Evil, los dos juegos, que además viene en Halloween, de la gente de Retro Realms, estos juegos pixel art, beat 'em up, acción, que WayForward ha colaborado, que nos llega en físico, Play 4, Switch, y creo que Play 5 también. Dos juegos, un pack, y aquí tenéis el nuevo tráiler del gameplay. La semana que viene creo que sale ya al mercado en físico y luce genial. Lamentablemente la Collector no llega a Europa. La Collector, que viene con el peluche, se queda en Estados Unidos, con el peluche de aquí, el del señor de Halloween. A trusty sawed-off shotgun and a chainsaw arm battles an unspeakable evil unleashed from a book gone bad. Fight hordes of deadites and demons across a horrific. Tenemos los dos juegos, Ash, de Posesión Infernal, aquí el de Halloween. El jefe returns in Ash vs Evil Dead. Two standalone games that can be played individually or connected to heighten the horror. Enter the Retro Realms. De Retro Realms. Este cae, Molina, sí, nosotros también. Este lo tenemos reservado, ¿eh? A mí me hace mucha ilusión este juego. Además con las franquicias que son. Bueno, y se ha mostrado un nuevo gameplay de otros Souls. Otros Souls de los que no quieren naranjita. Que va a llegar, este va a llegar solo a Play 5 y PC. Este iLimit, y la verdad es que luce genial, se mostró hace 6 meses, pero esta semana ha mostrado gameplay y la verdad que pinta muy guapo, también de un estudio asiático. Ya os digo, están muy bien, están cogiendo mucha fuerza estos estudios. Dice ya que Bruce Campbell siempre es bien. Es para ti, Tony, sí. Para mí son aquellos, sí. Must seize the moment. Follow the will of your heart and embark on your own journey. Al final va a salir un Souls, uno al mes o 2 al mes, May the branch Se ha convertido en un género por sí. guide your path. iLimit. Aquí han puesto un poquito de gameplay, que ya lo han podido jugar, y se ha un poquito de gameplay para que veáis cómo luce el juego. La verdad es que luce muy bien. La verdad es que los que nos gustan los Souls estamos de enhorabuena, ¿eh? Podremos sufrir a gusto todo lo que queramos. Aquí decimos algún combate fuerte aquí. Pues mostraron, creo que se anunció hace 6 meses. Apenas tenían nada y ahora ya tenemos gameplay. Y ya se ve ya el juego más acabadito. La verdad es que luce bien. Y ya para acabar con las noticias, vamos a ver qué os parece esto. Este juego, ¿qué os parece? ¿Es mejor que un Pokémon? El Miraibo. El Miraibo Go. No el Pokémon Go, el Miraibo Go. Es un, como le llaman ahora, es un PAL-like. No un Souls-like, un PAL-like. ¿Eh? Es decir, un Palmon, ¿eh? Así que no sé, le están saliendo muchos negros a Nintendo. Estamos viendo muchos clones. Esto va a llegar a PC y móviles. Este nuevo juego de Pokémones. Y luce, la verdad es que luce guapo. La verdad es que luce bien. Si hasta se ven mejor que los Pokémon.
Todo hay que decirlo. Pues llega a móviles y PC. Dice, la mecánica se de tirar la Pokéball creo que está registrada, así que irán a por ellos. Sí, Kira, esto llega, esto llega. Esto sale en PC y móviles. Dice, para allá Pro, dice Naranjita. ¿Se viene otra denuncia? Pues seguramente. Nintendo ahora va a tener que denunciar a todo el mundo. A ver si se lo dan. Eso, a ver si se lo dan. A Nikese. Pero vamos, sí. Nintendo lo tendrá que hacer porque esto ya empieza a ser un poco... De hecho, bueno, ya veis que gráficamente son muchos de estos Pokémon, no sé cómo lo llaman aquí, se parecen a los originales, ¿no? Huele a tanque de abogados. Posiblemente sí. Bueno, chicos, pues llegamos al sorteito. Vamos a preparar el sorteo. Vamos a tener que mover aquí la mesa para que pueda meterse Eva, que si no, no cabemos los dos.